Bienvenidos a la tercera parte de la historia de Estados Unidos. Industrial y el comercio. Impacto social. Pobreza y desplazamiento. Muchas personas cayeron en la pobreza extrema y hubo un aumento en el desplazamiento y la migración en busca de trabajo. Escasez y sufrimiento. La falta de recursos y la escasez llevaron a un aumento en el sufrimiento y la privación. Medidas gubernamentales. El New Deal. El presidente Franklin D. Roosevelt implementó el New Deal, un conjunto de programas y políticas destinados a aliviar la pobreza, estimular la economía y reformar el sistema financiero. Legislación de bienestar social. Se aprobaron leyes como la Ley de Seguridad Social y la Ley de Normas Laborales Justas para abordar problemas económicos y sociales. Internacionalización de la crisis. Impacto global. La crisis se extendió a nivel internacional, afectando a Europa y otras partes del mundo. Proteccionismo. Muchos países adoptaron políticas proteccionistas en un intento de proteger sus economías nacionales. Consecuencias a largo plazo. Cambios en la política económica. La Gran Depresión llevó a una reevaluación de las políticas económicas y financieras, y se implementaron medidas para evitar crisis similares en el futuro. Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores sugieren que la depresión contribuyó al surgimiento de tensiones que eventualmente llevaron a la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión tuvo un impacto duradero en la forma en que se concebía la economía y las políticas gubernamentales. Las lecciones aprendidas durante este periodo influyeron en las políticas económicas y sociales en las décadas posteriores. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1939 y 1945, involucrando a la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo todas las grandes potencias, organizadas en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. Aquí tienes algunos aspectos clave de la Segunda Guerra Mundial, causas y contexto. Tratado de Versalles, 1919. Las condiciones impuestas a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, particularmente las reparaciones y las limitaciones militares, generaron resentimiento y contribuyeron al surgimiento del nazismo. Ascenso del nazismo. La ascensión de Adolf Hitler al poder en Alemania y la expansión agresiva de territorios bajo el Tercer Reich. Invasiones de Polonia, 1939. La invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939 marcó el inicio de la guerra y llevó al Reino Unido y Francia a declarar la guerra a Alemania. Desarrollo del conflicto. Relámpago. Blitzkrieg. Alemania utilizó tácticas de guerra relámpago, movimientos rápidos y sorpresivos, para conquistar varios países europeos. Invasión de la Unión Soviética, 1941. Alemania rompió el pacto de no agresión y lanzó la invasión de la Unión Soviética, lo que llevó a la entrada de la URSS en la guerra del lado de los aliados. Participación de las grandes potencias, guerra en el Pacífico. Japón, aliado de Alemania, e Italia en las potencias del eje, expandió su imperio en el Pacífico, llevando a Estados Unidos a entrar en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor en 1941. Teatro europeo. Los aliados, liderados por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, lucharon en el frente europeo contra las potencias del eje. Teatro del Pacífico. Los aliados también combatieron contra Japón en el Pacífico, donde se libraron batallas cruciales como Midway y Guadalcanal. Holocausto y genocidio nazi. Campaña de exterminio. Los nazis llevaron a cabo el Holocausto, un intento sistemático de exterminar a 6 millones de judíos y a millones de otras personas, incluyendo gitanos, discapacitados y prisioneros de guerra. Crímenes de guerra. Además del Holocausto, se cometieron numerosos crímenes de guerra, incluyendo ejecuciones masivas y experimentación en seres humanos. Día D y avance aliado. Desembarco en Normandía. Día D. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas llevaron a cabo el desembarco en Normandía,
una operación masiva que marcó el comienzo del fin para la ocupación nazi en Europa. Avance en Europa. Las fuerzas aliadas avanzaron desde el oeste, mientras que el Ejército Rojo Soviético avanzaba desde el este, cercando a Alemania. Fin de la guerra en Europa, 1945. Suicidio de Hitler. Hitler se suicidó en su búnker en Berlín en abril de 1945. Rendición alemana. Alemania se rindió incondicionalmente el 7 de mayo de 1945, marcando la victoria de los aliados en Europa. Desarrollos en el Pacífico, bombardeos atómicos. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que llevó a la rendición de Japón. Fin de la guerra en el Pacífico, 1945. Japón se rindió oficialmente el 2 de septiembre de 1945, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias: establecimiento de las Naciones Unidas. La creación de las Naciones Unidas en 1945 con el objetivo de mantener la paz y la cooperación internacional. División de Alemania. Alemania fue dividida en zonas ocupadas por las potencias aliadas y la Unión Soviética, marcando el inicio de la Guerra Fría. Procesos de Nuremberg. Líderes nazis fueron juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en los juicios de Nuremberg. Inicio de la Guerra Fría. Las tensiones ideológicas y políticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevaron al inicio de la Guerra Fría, una era de confrontación geopolítica que duró décadas. La Segunda Guerra Mundial dejó un impacto profundo en la historia mundial, transformando las estructuras geopolíticas y teniendo consecuencias duraderas en términos de la memoria histórica, la geopolítica y la búsqueda de la paz internacional. Guerra Fría, 1947-1991. La Guerra Fría fue un período de tensiones políticas y militares entre las dos superpotencias emergentes después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque no hubo un conflicto militar directo entre ambas potencias, las tensiones ideológicas y las luchas geopolíticas caracterizaron esta era desde 1947 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Aquí tienes algunos aspectos clave de la Guerra Fría, orígenes y contexto. Conferencias de Yalta y Potsdam, 1945. Las decisiones tomadas en estas conferencias sobre el futuro de Europa después de la Segunda Guerra Mundial sembraron las semillas de las tensiones futuras. División de Alemania y de Europa. Alemania fue dividida en zonas de ocupación y Europa también se dividió ideológicamente entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. Doctrina Truman y Plan Marshall, 1947-1948. Doctrina Truman. Anunciada en 1947, esta política afirmaba el compromiso de Estados Unidos de contener la expansión del comunismo, proporcionando asistencia militar y económica a los países amenazados por el comunismo. Plan Marshall. En 1948, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall, un programa masivo de ayuda económica para la reconstrucción de Europa, destinado a prevenir la propagación del comunismo mediante el fortalecimiento económico. Bloqueo de Berlín, 1948-1949. Bloqueo soviético. La Unión Soviética bloqueó el acceso terrestre a Berlín Occidental en un intento de forzar a los aliados a abandonar la ciudad. Airlift de Berlín. En respuesta, Estados Unidos y sus aliados organizaron un puente aéreo masivo para abastecer a Berlín Occidental, evitando un enfrentamiento directo. OTAN y Pacto de Varsovia, 1949-1955. OTAN. En 1949 se formó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, como una alianza militar liderada por Estados Unidos para contrarrestar cualquier agresión soviética en Europa. Pacto de Varsovia. En respuesta, la Unión Soviética formó el Pacto de Varsovia en 1955, una alianza militar con sus estados satélites en Europa del Este, carrera armamentista y espacial, desarrollo nuclear. Ambas superpotencias desarrollaron arsenales nucleares,
dando lugar a una carrera armamentista que llevó a la proliferación de armas nucleares. Carrera espacial. La Guerra Fría también se manifestó en la carrera espacial, con la Unión Soviética y Estados Unidos compitiendo por hitos como el lanzamiento del primer satélite, Sputnik, y el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. Guerra de Corea, 1950-1953, División de Corea. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida en dos: Corea del Norte, respaldada por la Unión Soviética y China, y Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos. Guerra de Corea. Comenzó en 1950 cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur. La guerra terminó en un armisticio en 1953, dejando la península dividida en la zona desmilitarizada. McCarthyismo y Casa de Brujas. 1956. Casa de comunistas. En Estados Unidos, hubo un periodo de intensa persecución anticomunista liderada por el senador Joseph McCarthy, que acusó a personas de ser comunistas sin evidencia sustancial. Descolonización y guerras de independencia. Descolonización. Muchas colonias obtuvieron independencia durante la Guerra Fría, y las superpotencias a menudo respaldaron diferentes lados en conflictos de descolonización. Guerras en Vietnam. La Guerra de Vietnam, que involucró al bloque comunista en el norte y al bloque anticomunista en el sur, fue un conflicto emblemático de la Guerra Fría. Detente y distensión, 1970, detente. En la década de 1960 hubo un periodo de distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, marcado por acuerdos de control de armas y esfuerzos para reducir las tensiones. Reagan y la Segunda Guerra Fría, 1980s. Reagan y la carrera armamentista. El presidente Ronald Reagan aumentó la presión sobre la Unión Soviética, intensificando la carrera armamentista en la década de 1980, fin de la Guerra Fría. A finales de la década de 1980, las reformas en la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín en 1989 marcaron el inicio del fin de la Guerra Fría. Colapso de la Unión Soviética, 1991. Golpe de Estado en la Unión Soviética. Movimientos de derechos civiles. Los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos fueron una serie de esfuerzos organizados que tuvieron lugar principalmente en las décadas de 1950 y 1960 para abogar por la igualdad de derechos y la eliminación de la segregación racial y la discriminación sistémica, especialmente contra los afroamericanos. Aquí tienes algunos de los momentos clave y líderes de los movimientos de derechos civiles. Boicot a los autobuses de Montgomery, 1955-1956. Rosa Parks, el 1 de diciembre de 1955. Rosa Parks, una afroamericana, se negó a ceder su asiento en un autobús a un blanco en Montgomery, Alabama, desencadenando el boicot a los autobuses de Montgomery. Martin Luther King Jr. El reverendo Martin Luther King Jr. emergió como líder del boicot y abogó por la resistencia no violenta contra la segregación racial. Marcha en Washington por el trabajo y la libertad, 1963. Discurso, Tengo un sueño. El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso, Tengo un sueño, durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad, un evento que reunió a miles de manifestantes que buscaban la igualdad racial. Ley de Derechos Civiles de 1964. Fin de la segregación legal. La Ley de Derechos Civiles de 1964 puso fin a la segregación racial en instalaciones públicas y prohibió la discriminación en el empleo basada en la raza, el color, la religión, el sexo o el origen nacional. Votantes de derechos, 1965. Ley de Derechos de Votación de 1965. La Ley de Derechos de Votación de 1965 fue un hito en la lucha por los derechos civiles y buscaba eliminar las barreras que impedían a los afroamericanos ejercer su derecho al voto, como las pruebas de alfabetización y los impuestos electorales. Asesinatos de activistas. Martin Luther King Jr., 1968. Martin Luther King Jr.
fue asesinado el 4 de abril de 1968, lo que generó conmoción y tristeza, pero también reavivó el compromiso con la causa de los derechos civiles. Malcolm X, 1965. El líder afroamericano. Malcolm X fue asesinado en febrero de 1965, destacando las tensiones dentro del movimiento por los derechos civiles y las diferentes estrategias adoptadas por sus líderes. Movimiento de Derechos Civiles en la Educación. Caso Brown, Vita Junta de Educación, 1954. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Brown, Vita Junta de Educación, declaró la segregación racial en las escuelas públicas inconstitucional, poniendo fin al concepto de separados pero iguales. Integración escolar. A pesar de la decisión, la integración escolar enfrentó resistencia en muchos lugares, lo que llevó a eventos como la integración de la Universidad de Mississippi en 1962. Movimiento chicano, activismo mexicano, estadounidense. El movimiento chicano buscó la igualdad de derechos y la justicia para los estadounidenses de ascendencia mexicana en áreas como la educación y el empleo. La huelga de Delano, 1965-1970. La huelga de Delano, liderada por César Chávez y la Asociación de Trabajadores Agrícolas, UFW, buscó mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas mexicano-estadounidenses. Movimiento LGBTQ+. Stonewall, 1969. Los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969 fueron un punto de inflexión en el movimiento LGBTQ+, marcando el comienzo de una lucha más visible por los derechos civiles y la aceptación. Estos movimientos de derechos civiles transformaron significativamente la sociedad estadounidense y sentaron las bases para una mayor igualdad y justicia en el país. Aunque se lograron avances importantes, la lucha por los derechos civiles continúa en la actualidad en diversas formas. Guerra de Vietnam, 1955-1975. La Guerra de Vietnam fue un conflicto complejo que tuvo lugar en Vietnam, Laos y Camboya, desde 1955 hasta la caída de Saigón en 1975. Involucró a diversas fuerzas y se convirtió en un foco importante de la Guerra Fría, con Estados Unidos y otras naciones occidentales, apoyando al gobierno del sur de Vietnam en su lucha contra las fuerzas comunistas del norte de Vietnam y el Frente de Liberación Nacional, conocido como Viet Cong. Aquí tienes algunos aspectos clave de la Guerra de Vietnam. Antecedentes. División de Vietnam. Después de la retirada de los franceses en 1954 tras la derrota en Dien Bien Phu, Vietnam fue dividido en el paralelo Septet, con el norte gobernado por comunistas liderados por Ho Chi Minh, y el sur por un gobierno respaldado por Estados Unidos. Objetivo de reunificación. Tanto el norte como el sur buscaban la reunificación del país bajo su propio sistema político. Participación de Estados Unidos. Apoyo inicial. Estados Unidos proporcionó asesoramiento militar y ayuda económica al gobierno del sur desde la década de 1950 como parte de su política de contener la expansión comunista, doctrina Truman. Desarrollo de la presencia militar. A medida que la situación empeoraba en el sur, la presencia militar estadounidense aumentó gradualmente, culminando en el despliegue masivo de tropas en la década de 1960. Escalada de la guerra. Tonkin.